Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctor Antonio Saborit García Peña, director del Museo Nacional de Antropología. Gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Con mucho gusto. Usted nació en Torreón, Coahuila. La hermana de su abuela, la tía Virgen, lo enseñó a escribir y a leer. ¿Cómo era la vida de Antonio Saborit en Torreón, Coahuila? ¿Y qué es la vida de Antonio Saborit después de unos años en la Ciudad de México? Pues muy divertida. De Torreón solo tengo recuerdos gratos, muy gratos. Nos vinimos a la Ciudad de México en 1961, yo nací en el 57. Para entonces ya habían nacido mis dos hermanos. Y me acuerdo de puras cosas gratas en Torreón. El sabor de la limonada que servían en un restaurante, el olor a panadería todas las mañanas, un pan muy particular, el de Torreón, movimiento en las calles. Tengo puras imágenes sucesivas, caóticas, contradictorias, pero en todas ellas hay diversión, la vida con mis primos, todos eran más grandes que yo, a donde me llevaban mis padres a jugar. Tengo muy buenos recuerdos de esa parte de mi vida en Torreón. Y mis recuerdos de la Ciudad de México al llegar acá también son interesantes, son muy divertidos. Un día, no hace mucho, vi el cielo y había unas nubes, y esas nubes fueron mi Magdalena, y me llevaron al tiempo que llegamos a la Ciudad de México. Le hablé a mi madre por teléfono, decirle: oye, madre, ¿cuándo llegamos? Entonces me escribió ella en una nota cuándo habíamos llegado exactamente y todo esto. Porque en Torreón no hay nubes. Las nubes las vine a descubrir en el altiplano, ¿no? En Torreón siempre está el cielo azul. Y aquí había nubes. Me acuerdo que pasaba viendo el cielo, todo tipo de nubes. Y en particular unas muy dramáticas. Son las que tengo grabadas. Y es parte de mis primeros recuerdos en la ciudad. Vivíamos en la calle de Rin, muy cerca de Reforma, digamos con un espacio más bien inhóspito para un niño. Pero pasábamos mucho tiempo en casa de unos primos de mi madre en Popotla, una casa maravillosa que tenían ellos. Eran un montón de hermanos, me parecía un pueblo entero. Eran muchos hermanos y hermanas, y todos se llevaban muy bien, y era muy rumbosa la atmósfera en esa casa. Además se comía delicioso y muy consentido por ellos, ¿no? Y por otros primos de mi madre que vivían muy cerca de ahí, en la segunda cerrada del Nogal, que fue a donde llegamos originalmente. Un tiempo ahí en lo que se consiguió departamento y todo lo demás. Todo muy grato, muy grato. De 1957 a 1968, pues casi es una década, por decirlo así, en años. Le toca a usted crecer en movimientos sociales, en movimientos políticos, en un país que quería libertad,
en un país de los jóvenes, donde querían encontrar circunstancias diferentes a las que se le presentaban en ese momento. ¿Lo vivió usted? De niño, pero yo diría 66. Ajá. Para mí esto empezó en el 66, no en el 68. Y luego me he pasado parte de mi vida explicándome qué pasó en aquella época. En el 66 es la caída del rector Chávez, y esto repercutió, llegó a mi escuela de alguna manera. No entendíamos desde luego qué diablos estaba pasando. Yo iba en tercero de primaria y por supuesto en el 68 menos. Sabíamos muy poco de lo que estaba pasando. Yo entendía muy poco, desde luego, de lo que estaba pasando. Y no fue sino hasta la preparatoria que empecé a leer y a tratar de entender qué había pasado por ahí, ¿no? Porque empezó a ser un punto de referencia. No el 66, sí el 68, desde luego. Más adelante, trabajando con la obra de Salvador Novo, el diario público de Salvador Novo, que se llama La vida en México, y que lleva el subtítulo del sexenio correspondiente, me metí más en serio en los años 60, con ayuda de esas crónicas, y entendí la relevancia del 66, que no todo el mundo acaba de apreciar. Todo lo que hizo Chávez, el rector Chávez, hasta su caída en el 66 y el relevo del rector Barros Sierra en ese mismo momento. Es muy interesante, se empezó a gestar ahí. Y luego, pero también olvidamos que la ciudad universitaria estaba nueva. Estaba prácticamente recién inaugurada, tenía poco más de 10 años el campus. Okay. Estaba flamante el campus universitario, flamante. Y supongo que esto ha de haber sido muy atractivo para mucha gente ambiciosa, ¿no? El apoderarse de ese espacio extraordinario construido en el periodo presidencial de Miguel Alemán, inaugurado hacia el final, que saca a todos los jóvenes del centro de la Ciudad de México para desplazarlos a su ciudad, la ciudad universitaria. Llega usted a la prepa y luego decidir qué quería hacer. Doctor, usted estudió cine y letras inglesas. ¿Nos puede decir dónde inició primero? ¿Cine o se fue a letras inglesas? No estoy muy seguro. Desde el primer año en la preparatoria, con un grupo de amigos que lo siguen siendo, hicimos el periódico mural. Decidimos hacer el periódico mural de la escuela, que cambiábamos lunes, miércoles y viernes, religiosamente. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo el periódico mural. Durante mucho tiempo, pueden ser los 3 años de la preparatoria. En esa época me interesaba mucho dibujar y también me interesaba escribir. Y me gustaba mucho leer ensayo, más que narrativa. Es muy curioso. Una persona en la escuela nos dijo: oigan, muchachos, están dando un curso de periodismo, a lo mejor les interesa. Hay un ciclo de periodismo muy interesante en la Casa del Lago, ¿por qué no van? Y pues fuimos. Estaba Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo,
Y me acuerdo que éramos 6 en la Casa del Lago, escuchando a Jorge Ibargüengoitia platicar de periodismo y de su experiencia en el diario. Bueno, este fue el ambiente. En esa época se puso muy de moda el tema de la comunicación. Okay. Por todos lados se hablaba de comunicación. Humberto Eco como comunicólogo, bueno, muchísimos. Hubo algún congreso internacional en México sobre comunicación y en algún momento pensé estudiar comunicación para llegar a cine y me puse a leer muchas cosas. Cuando llega el momento de decidir, en el último año de la prepa, me doy cuenta que muchas de las cosas que me van a dar a leer en la universidad, yo ya las leí. Entonces dije, ¿para qué pierdo el tiempo estudiando comunicación? ¿Por qué no me brinco así? Ese era lo que tenía en la cabeza. ¿Y dónde estudiar cine? Pues solo había un lugar, por la vía de los hechos, que era el CUEC, aunque ese año se estaba publicitando el CCC. Y como todo lo que empieza, el CCC estaba rodeado de una aura de promesas extraordinarias, con un elenco de profesores inimaginable, salvo en el espacio fabuloso de la imaginación. Y dije, no, me voy al CUEC, yo voy a estudiar cine en el CUEC. Adiós. Y luego, cuando me enteré que lo difícil que era entrar al CUEC, dije, no puedo quedarme fuera o sea, no puedo quedarme sin estudiar. No puedo seguir esperando a ver qué sucede. Y entonces hice el examen para letras inglesas en la universidad como un plan B. Ajá. ¿No? Fui aprobé los 2 exámenes y asumí mi responsabilidad. En las mañanas iba a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras inglesas y por la tarde iba al CUEC de 6 a 10 de la noche a estudiar cine. Así durante un semestre hasta que me enfadé con la universidad porque no había ni literatura ni inglesas, no era lo que yo esperaba y lo dejé un semestre, por lo menos, sí, un semestre. Y volví al inicio del siguiente año escolar a letras inglesas, pero en el sistema universidad abierta. Le ha dedicado usted diversos ensayos a obras de escritores como José Juan Tablada, Rafael Reyes Espíndola, Pedro Castera, por mencionar algunos. Usted me decía, me gusta más el ensayo que la narrativa. Sí, en esa época me gustaba mucho el ensayo. En la carrera de letras inglesas está montada sobre un paradigma muy histórico. Al concluir la carrera, terminé muy interesado en la historia cultural y en la historia literaria. Okay. Eso fue lo que pasó. Además de todo lo que ocurrió en la carrera, esto fue, yo quiero escribir este tipo de páginas y lo quiero hacer con lo mío. Uh-huh. Hay mucho y no veo este tipo de estudios a mi alrededor. O sea, lo que yo había encontrado a lo largo de la carrera para la literatura y la cultura inglesas o anglosajonas, no lo veía yo en el caso de la cultura mexicana. Okay. Este es uno, es que no puede ser que no lo merezca, okay, ¿no? Y entonces, esa fue mi decisión. Yo voy hacia la historia. Quiero escribir historia. Y quiero aprender a investigar este tipo de historia. Cometí el pecado original, que fue no estudiar historia. Después estudié
estudié historia, pero yo salí de letras. Y eso me deben creer, es una diferencia. Dice, no sabía cómo se llamaba el tipo de historia que yo quería hacer. Claro que lo supe de inmediato, pero en ese momento no sabía que eso se llamaba historia cultural. Que por cierto, en México no se practicaba. Se practicaba un cierto tipo de historia social que se había puesto de moda en los años 60 y que revolucionó los estudios y la investigación histórica, no solo en México, sino en Occidente. La historia cultural no. Demandaba, o porque demandaba demasiado, o porque les parecía a mis colegas de la historia social que carecía de método. Ok. ¿No? Bueno, total, eso opté por ahí y poco a poco, descubrí los archivos y las hemerotecas, que en el caso de la literatura mexicana son centrales. La hemeroteca es central. A falta de archivos, no tenemos archivos literarios. Okay. Apenas como sociedad estamos empezando a valorar la relevancia de preservar este tipo de materiales, ¿no? Lo que tenemos son los materiales que están en la hemeroteca. Esos son los originales que tenemos. Con una noticia. Todo aquello que fue publicado durante la colonia va a durar siglos. Todo aquello publicado desde el siglo XIX hasta nuestros días, por el papel de celulosa, está condenado a desaparecer. El soporte en el que está la literatura mexicana hasta este momento, la mayor parte de ella, es el periódico y las revistas del 19 y del 20. Qué interesante. Entonces me fui por ahí. Eso fue. Y tuve una suerte tremenda porque al terminar la carrera me invitaron a ser ayudante de investigación en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, precisamente. Y ahí fue donde continuaron mis alfabetizaciones. Ahí fue donde me fui armando de mis herramientas para trabajar lo que me interesa trabajar, lo que me ha interesado trabajar. Okay. No hay un sujeto más feliz en un archivo que usted. Que yo. El virrey y el capellán. El virrey y el capellán. El virrey y el capellán. ¿Cómo nace? Nace muy bonito. Yo acababa de terminar el manuscrito de los doblados de Tomochic. Ajá. ¿Qué son los doblados de Tomochic? Bueno, Tomochic es una novela escrita por Heriberto Frías en la última década del siglo XIX. Narra cómo el Ejército Federal arrasó al poblado de Tomochic. Es extraordinaria la novela. La violencia contenida en sus páginas no se encuentra en ninguna otra obra mexicana, no solo del siglo XIX. Y hubo un juicio. Y ¿por qué hubo un juicio? Porque esa novela se publicó originalmente por entregas en un diario de la Ciudad de México, El Demócrata, dirigido por un sujeto al que se conoce como pintor, que es Joaquín Clausel, pero en ese momento él quería ser escritor y editor. Y entonces detienen a Heriberto Frías y le hacen un juicio en Chihuahua para tratar de demostrar que él es el autor de Tomochic, que se publica en la Ciudad de México sin nombre de autor. Se dice testigo presencial. Y él lo niega. Joaquín Clausel, por su parte, desde la Ciudad de México, cuando lo llaman a comparecer, él dice, yo lo escribí. Y lo hice así, y explica. Y dije, tengo que reconstruir este episodio. Es maravilloso. Nos abre ventanas muy, muy, muy interesantes a muchos espacios del porfiriato. No solo la literatura, claro, sino la política, la cultura, rectificar y dignificar. Muchas cosas. Acababa yo de terminar el manuscrito de ese estudio y
estaba yo con un poco de miedo, porque me va a venir la depresión postparto, necesito ocuparme en algo, ¿no? Y el profesor Ruggiero Romano me comentó así, hubo un encuentro con él y dice, me he pasado unos días maravillosos en el Archivo General de la Nación viendo la polémica entre Revillagigedo y Alzate. ¿La conoce? No. Ah, pues es sobre el padrón de población de 1790, pero en realidad discuten muchas cosas. Usted debería trabajarla. Eso es lo que estoy necesitando. El lunes siguiente, estaba yo en el Archivo General de la Nación, pedí el volumen que me indicó el profesor Ruggiero Romano, ahí estaba la polémica, me puse a leerla, la leí toda en una sesión matutina, solicité copia de este material, al cabo de unas semanas me la dieron, transcribí todo. Dije, ahora sí ya sé lo que es, ahora tengo que estudiar. Y me dediqué a reconstruir esta polémica. Otra vez, era un episodio como el otro que ofrecía montones de alternativas. ¿No? Montones de alternativas. Y empecé a escribir. Y en menos de 2 meses yo tenía cerca de 100 cuartillas. Dije, esto no es normal. Así no son las cosas aquí. Esto va demasiado rápido. No le gustó. No, algo estoy haciendo mal. Y me frené. Y volví sobre mis pasos. Y en efecto ahondé más en la investigación. Desde luego el periodo colonial para mí era no exactamente Arcana Mayor, pero muy cercano a la Arcana Mayor. Estaba más familiarizado con el siglo XIX y con el principio del XX que con el final del XVIII. Dije, tengo que estudiar porque... Y me dediqué a eso y a hablar con colegas que sí entendían y que le habían dedicado muchos años a ese periodo. Y con su ayuda, poco a poco, entonces pude meterle a ese manuscrito lo que necesitaba. ¿Se puede ser tolerante con uno mismo cuando tiene una obra así y tiene tanta información y tantos deseos, sobre todo? ¿Tolerante en qué sentido? O sea, usted tuvo que decir, hasta aquí tengo que parar. Al mismo momento tengo mucha emoción por lo que estoy haciendo. No, justo por eso, porque tengo mucha emoción por lo que estoy haciendo y quiero que salga bien, tengo que parar. Tenía que parar, porque me estaba engañando. Okay. No era el tipo de relato que yo quería contar. Y probablemente hubiera terminado en algo. No sé si bueno o malo. Sí hubiera terminado en algo, pero yo quería llegar a calar más hondo en lo que estaba haciendo. En ese momento, bueno, algo te enseña la historia. Si algo te enseña la historia, es que los proyectos tienen vida propia. En el cine esto puede ser fatal. Pero en este otro espacio puede ser muy divertido. Porque un día la mula se echa y el proyecto no avanza para ningún lado. Así es. Entonces lo que enseña el trabajar en esto es que hay que tener no 1, sino 2 o 3 o 4 proyectos al mismo tiempo. Okay. Porque cuando la mula de este se echa, avanza la del otro. No es que abandones este. De ninguna manera. No lo abandonas, no lo debes abandonar. Y jalan las otras. Y ese jalar, esa inercia, levanta. ¿No genera estrés? No. ¿No genera estrés saber que está echando a andar una, pero que la otra lo está esperando? No, siempre es tiempo ganado. Porque, bueno, siempre y cuando uno siga
ahí. No es que te desentiendas, tienes que estar ahí, tienes que velar, tienes que estar atento. Un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, en ese momento, surgió un proyecto, surgió ¡pop!, ¿no? Que tiene que ver con Tablada, que tiene que ver con otros intereses que había tenido. Cuando estuve trabajando a Tina Modotti. Las cartas de Tina Modotti. Pero lo primero que trabajé de ella fue el asesinato de Mella. Y lo que pasa con Tina Modotti tras el asesinato de Mella en enero del 29, que la prensa se va sobre ella. Esto originalmente era un proyecto para la Escuela de Cine, con un compañero mío, Jorge Acevedo, que quería hacer un documental sobre el asunto. Y le dije, yo te ayudo con el guión. Y me fui a la hemeroteca encerrado. Y entonces fue mi primer baño en la hemeroteca. Apunté todo lo que tenía que apuntar durante varias semanas. Y ya que acabé, dije, ahora tengo que pensar. Ya tengo toda esta información, ahora ¿qué hago con ella? Le tengo que dar un sentido, ¿cómo lo voy a contar? Claro. Tenía un patrón literario y otro cinematográfico. El literario era El honor perdido de Katharina Blum, de Henrik Boll. Okay. Y el cinematográfico era la versión cinematográfica de esta novela. ¿De qué va? Pues cómo la prensa destroza la vida de una mujer en una semana. Ya no voy a spoilear nada. Y entonces en ese momento descubro la página editorial del Universal en los años 20. Y en la página editorial publicaba sus memorias Tablada. Y los domingos publicaba una sección que se llamaba Nueva York de día y noche. Fotocopié todo. Todo. Iba todas las mañanas al Lerdo de Tejada y fotocopié absolutamente todas las memorias de Tablada y todas las columnas de Nueva York de día y noche. Ahora ya están en la red, por fortuna. Son tantas que solo en la red. Las memorias se habían publicado, las memorias de Tablada las publicó Botas, el primer volumen, La Feria de la Vida. Fue un fracaso editorial. Nunca salió el tomo 2. Cuando Lecturas Mexicanas reeditó el primer tomo, le hablé por teléfono a la entonces directora de publicaciones de Conaculta, que era la doctora Eugenia Meyer, y le ofrecí el tomo 2. Y entonces le hablé por teléfono para felicitarla porque además esa edición tiene índice onomástico, lo cual lo vuelve muy consultable. Y le dije que si quería el tomo 2. Me dijo que no existía y le dije, esto ya me había pasado una vez, unos años antes, y me quedé callado. En esta ocasión decidí no callar, le dije, lo tengo enfrente de mí. José Juan Tablada publicó sus memorias por entregas en el Universal de tal fecha a tal fecha. La Feria de la Vida es solo la mitad. La segunda parte sí la publicó y la tengo enfrente de mí en fotocopias. Y se publicó. Dije, solo pido una cosa. Que tenga índice onomástico para que sea consultable. En la actualidad es una edición agotada, diría descatalogada. Existe una nueva edición dentro de las obras completas de Tablada en la UNAM, pero en ese momento no existía nada, absolutamente. Y así salió. Bueno, de Tablada es una digresión que tiene que ver con un artista mexicano del que habla Tablada en sus crónicas, que es Marius de Zayas. ¿Y quién diablos es Marius de Zayas? Artistas mexicanos en Nueva York, sí, Luis Hidalgo, Covarrubias, muchos. Pero Marius de Zayas no había oído hablar yo de él.
Y por un golpe afortunada suerte, una colega me dice, yo conozco a su hijo. ¿Cómo que tú conoces a su hijo? Sí, vive en Sevilla, es músico, tiene una casa maravillosa, una biblioteca extraordinaria y tiene las cosas de su padre. Mi colega no estudia historia cultural, digamos. Su interés estaba en el siglo XVI, pero había conocido durante su estancia en Sevilla, para realizar su doctorado, había conocido a Rodrigo de Zayas. Me da la dirección, le escribo a Rodrigo de Zayas y muy generosamente me recibió en su casa en Sevilla. Conversamos y de nuevo, repito, muy generosamente me dijo, te pido que no escribas nada sobre mi padre hasta que no veas lo que hay en esta casa. Y tienes una llave aquí. En el momento que tú quieras, puedes venir. Y así fue. Estuve yendo a trabajar, a encerrarme a Sevilla, a la casa, a transcribir documentos. Mi interés original era escribir sobre, pero lo que encontré ahí fueron los escritos de Marius de Zayas. Encontré cualquier cantidad de cosas. Entonces dije, lo primero que tengo que hacer, creo yo, es publicar las cosas de Marius de Zayas. Y luego escribo sobre Marius de Zayas. Entonces tenía yo al virrey y el capellán en modo avión y jaló Marius de Zayas. Y a la vez jalaron otros proyectos. Esto es inconcebible para muchos de mis colegas en el ramo de la historia, que son monoaurales, ¿no? Les parece inconcebible, ¿no? que alguien que se dedica a la historia, que es la disciplina que nos abre el horizonte, precisamente tengan un horizonte amplio de intereses. Porque de lo que se trata, como en otras disciplinas, es, al parecer, saber cada vez más de menos, ¿no? A mí me interesa saber cada vez más de muchas cosas y me gusta saberlo a profundidad. Y le dediqué mucho tiempo a Marius y en algún momento Marius de Zayas me soltó y pude sacar al virrey y el capellán. Y con ese me doctoré. Le puse placas a mi taxi. Doctor en Historia y Etnohistoria. Doctor Saborit, Yo. como bien lo dijo usted hace un momento, el Museo de Antropología es un archivo abierto. ¿Cómo es su día? Un día del doctor Saborit como director del museo y no solamente como director, como ciudadano del mundo, como un hombre que quiere buscar, encontrar, saber más. Pues no hay un día igual en el museo. Los días aquí son muy intensos y no se repiten. No hay un día igual. Entonces, frente a esto, bueno, hay una demanda increíble de mi persona, digamos. Pero eso tiene que ver con la intendencia. Entonces, frente a esta característica del museo, siempre vuelvo al principio, ¿no? Cuando el presidente Adolfo López Mateos dijo que iba a entrarle al proyecto aplazado durante décadas del nuevo Museo Nacional de Antropología, en realidad hizo algo más que pocos saben, que fue, primero que nada, hacer un diagnóstico de los museos mexicanos en 1959.
Ajá. ¿Cuántos? ¿Cuáles son? ¿Y cómo están? Ok. Y se lo encargó a Daniel Rubín de la Borbolla, una persona que sabía mucho, no solo de antropología, sino de museos. Y él hace un diagnóstico de esto. Y en su diagnóstico, que es despiadado, añade unas páginas de introducción sobre las que me gusta siempre volver. Dice Daniel Rubín de la Borbolla, un museo no es sin docencia y sin investigación. Tiene que tener por fuerza las dos. Ok. Cuidar la docencia y cuidar la investigación. Si alguna de las dos falta, ya estamos mal. Entonces, hay que cuidar esas dos cosas. Y la otra, todavía más aguda, dice Daniel Rubín de la Borbolla, el museo es la institución cultural más democrática que nos hemos sabido dar. Es más democrática que el aula, porque no nos pide grado para ingresar. Y todavía es más democrática que la biblioteca, porque ni siquiera nuestra identidad nos pide. Entonces, ahí, teniendo esto en mente, ayuda a avanzar. Yo creo que es un espacio que se debe, como está escrito ahí, a los más chiquitos, desde los más pequeñitos que están iniciando su proceso en la educación, hasta el especialista más reconocido en una área específica del conocimiento. El museo debe ser capaz de atender estos dos puntos. Y eso tiene que ver con los espacios del museo, con muchos espacios del museo. No solo con sus salas permanentes, que son las más visitadas, sino con espacios donde temporalmente lanzamos carnadas en exposiciones que tienen que ver con la naturaleza del propio Museo Nacional de Antropología. También está el área de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que está hospedada en el museo. ¿Por qué está aquí? Porque estaba aquí la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Okay. Por eso, un día no cupo la escuela y se tuvo que mudar al sur de la ciudad y crear su propia biblioteca. Okay. ¿No? Pero esta que está aquí es una de las mejores bibliotecas que tenemos en el país. También tenemos en el área de la biblioteca un área de archivo muy importante. Las dos están abiertas al público. Y tenemos un área de archivo histórico del museo, también abierto al público, Okay. para quien quiera hacer investigación. En próximas fechas abrirá el archivo del Consejo de Arqueología. ¿Qué guarda este archivo? Pues la historia de las exploraciones arqueológicas modernas en este país. Décadas y décadas y décadas y décadas de trabajo científico relacionado con la arqueología. Entonces, esto potencia la oferta del museo para estos estudiantes de nivel medio superior y especialistas. Y por el otro lado, tenemos el área de comunicación educativa que atiende precisamente a los pequeños. El tema de la tecnología, doctor, llega a tener, pues, las redes, el internet, todo esto, ¿llega a ser un apoyo para la cultura o llega a ser también un elemento disruptor? A ver, ha transformado radicalmente la investigación, pero radicalmente. Yo creo que no nos hemos puesto a pensar detenidamente el calado de esta transformación.
hablo como investigador, Sí. es algo fuera de serie. Les tengo que contar a mis alumnos que antes se pedían becas para ir a la Biblioteca Pública de Nueva York o a la Biblioteca Nacional de España a ver qué había en el catálogo, en los catálogos de estos lugares. Y con suerte, leer parte de lo que había en estos espacios. Ahora te conectas con el catálogo de cualquier biblioteca en cualquier lugar del mundo y sabes lo que esa biblioteca contiene. No necesitas una beca. Más aún, puedes conseguir los libros que están en los catálogos. Digo, esto es Revolucionario. es completamente disruptivo. La apertura es brutal. En este sentido, el museo también debe conectarse. Lo están haciendo todos los museos del mundo, ¿no? Por medio de estas herramientas, abrir sus acervos. Claro. Los museos, por su naturaleza, tienden a ser más conservadores, más reservados, más lentos incluso en la toma de cierto tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué sucede con esta herramienta? Pues contagia. Claro. ¿Y hay algún mal? Probablemente no. Abre la información. Claro, y la democratiza. Quien quiera se puede asomar. Doctor, esta pregunta a lo mejor es muy naif, pero si usted no conociera este museo, bueno, lo conociera, pero no hubiese visto sus piezas y estuviera parado en el centro del museo, ¿a dónde se dirigiría? ¿Qué pieza es la más especial para usted de este museo? Cambia. Cambia. ¿Por qué cambia? Todo el tiempo cambia. ¿Por qué cambia? Pues todo depende de lo que esté leyendo y lo que esté estudiando o lo que esté rondando por mi cabeza. Ahora mismo, bueno, de un tiempo para acá, he estado estudiando a Miguel Covarrubias, y Miguel Covarrubias es en buena medida responsable, bueno, de varios, él sin ser arqueólogo, no estudió nada, ni dibujo, ni arte, no estudió absolutamente nada. Todo lo armó él mismo. Autodidacta. Completamente. Y tuvo un impacto muy importante en la historia de la arqueología en México. De hecho, la organización de este museo, en buena medida, está en páginas de Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias murió en el 57. En uno de sus últimos libros, El arte indígena de América, está la organización de estas salas. Pero esa es otra historia. Entonces, trabaja el Tlatilco. Y al trabajar Tlatilco, como cuando trabajó el estilo olmeca, lo que él llamó el estilo olmeca, provocó una revolución en el área arqueológica. Bueno, por ese motivo, ahora mis ojos ven de otra manera lo que está en la sala, que tiene que ver con, por cierto, con la colección de Miguel Covarrubias, que está en la sala permanente. Pero en la de Occidente hay unas piezas ahí muy hermosas de la Cañada de Baños que siempre me llaman mucho la atención y que de una manera muy especial, ¿no?, me recuerdan
lo modernas que son. Y lo modernas que son todas las colecciones que están en el Museo Nacional de Antropología. Porque si la gente viene al Museo Nacional de Antropología, no es exactamente a ver vejestorios, viene a ver objetos que son de una contemporaneidad muy poderosa. Fueron hechos por sujetos muy parecidos a nosotros en otro tiempo. Y caminar ese puente puede ser muy divertido. Doctor, se acercan los 60 años en el 2024 de este museo, del aniversario del Museo Nacional de Antropología. ¿Nos puede contar algo de lo que van a ser los festejos, si es que se puede saber? Decía Edmundo Gorman que no había que dejar pasar un aniversario sin celebrar. Ajá. Y bueno, y lo creo. Tendremos varias cosas, espero. Estoy seguro que para entonces habremos concluido una serie de trabajos en las salas del museo, pero vamos a organizar, estamos trabajando ya en una serie de publicaciones para ese año y en una serie de reuniones que realizaremos aquí en el Auditorio Jaime Torres Bodet con especialistas tanto en el campo de la arqueología como en el de la etnografía, por decirlo menos, pues. Pero va a haber varias cositas. Va a haber sorpresas. Espero que sí. Y buenas. Y buenas. Gratas. Doctor, pues yo le agradezco que se haya tomado este tiempo para darnos esta entrevista para el Heraldo Televisión, para el programa El Dedo en la Llaga. Sin duda es un placer intelectual y de corazón platicar con usted. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. A lo largo de este 2022, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político. Y en este programa especial vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga.